Buenas noches, mi nombre es Ángela Bendaño Mamián, estudiante de regencia del segundo semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En este momento vamos a hablar acerca de los medicamentos homeopáticos. Entre ello vamos a conocer un poco de la historia. Pues la verdad muy corto el tiempo que tengo como para explicar este tema. Es un tema muy interesante. Según la historia, habla que en 1796 se creó por el doctor Samuel Hahnemann. Él es un médico alemán, un doctor alemán. Él nació el 11 de abril. ¿Cómo se crea? A ver, a raíz de que miraron muchas necesidades, de que habían altas dosis de mercurio en diferentes medicamentos, se miró la necesidad de crear nuevas estrategias, buscar nuevas ideas con las plantas medicinales, empezar a hacer experimentos para que, los pacientes pues tuvieran una recuperación satisfactoria. Entonces entre ellos empezaron a descubrir y a hacer experimentos, aunque al inicio fue pues bastante polémico porque no era aceptado o no les daban un visto bueno porque no era reconocido en el momento. En 1830 ya se reconoce en sí la homeopatía, desde ahí se inicia el origen, la evolución y a mirar de que sí servía, de que sí había cura en algunas enfermedades. El doctor Samuel Hahnemann es un médico nacido de una familia humilde. El padre era pintor. Él decidió realizar los estudios de medicina y de paso hacer sus respectivos experimentos para con los tratamientos homeopáticos. Se dice que al inicio por toda Alemania se fue regando, se fue mirando los avances. En uno de ellos empezaron a ver, lo primero fueron los glóbulos homeopáticos. Después se dio con excelentes resultados cuando hubo una epidemia del cólera de Mordo. Eso fue en Alemania. Después se fue regando o expandiendo a diferentes países como Nápoles, Alemania, y con los mismos tratamientos para la cólera en ese entonces. Entonces se decide hacer libros homeopáticos y darlos a conocer a las demás naciones, a los demás países. Se dice que en Francia dio muy buenos resultados también. En 1835, eso ya fue en el siglo XIX, ya empiezan a ver, se empieza a mirar la necesidad de que hubiera una educación formal, tanto como en unos institutos en Colombia. Entonces desde ahí en Colombia empieza también a aparecer los medicamentos homeopáticos. Y esto se realizó con ayuda de médicos cubanos cuando se realizó aquí en Colombia. En 1850 aparece la ley de libertad. La ley de libertad, quiere decir que para las farmacias ya se podían enseñar también para los medicamentos homeopáticos para que se pudieran superar en esta parte. También se hicieron en Colombia
como el experimento con la profilaxis en los niños. Esto fue con ayuda de la Universidad Nacional. En 1869 se tiene el reconocimiento, se dice que había ya 32 homeopáticos en Colombia. O sea que ya a medida que iba pasando el tiempo, pues más personas iban capacitando en esta parte. En 1892 se dice que se tenían ya 497 homeopáticos, todos ya formados del Instituto de Colombia. Y para nosotros, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía en latín se divide como homeo, que quiere decir similar, semejante, igual. Y la palabra patos quiere decir enfermedad y padecimiento o sufrimiento. O sea, ¿qué es la ley de la similitud? La ley de la similitud es lo que lo semejante cura lo semejante. O sea, un ejemplo muy claro que nos daba en uno de los videos era, por ejemplo, la cebolla. Cuando se pica la cebolla, nosotros la estamos picando en pequeños cubos, ¿no? Empezamos a sentir esa sensación de lagrimeo, de mirar que como la parte de las mucosas empezamos también a dilatar. Entonces también miramos que por lo menos si llega una persona a nuestra farmacia o a nuestro consultorio o a nuestra oficina, digamos que uno lo mira con ojos llorosos, con lagrimeo nasal. Entonces, ¿qué se podría decir? De que esa persona tiene una alergia. Entonces, ¿qué se dice? Que aparecen los medicamentos basados en la cebolla, que se llama Allium cepa. Y así pues van descendiendo diferentes medicamentos homeopáticos que hoy en día ya son muy reconocidos, ya muchas personas pues los adquieren con facilidad, gracias a que ha habido una gran evolución a medida que ha ido pasando el tiempo y ha ido evolucionando. La homeopatía es un método terapéutico que es para prevenir o aliviar o la curación de una enfermedad. Por ejemplo, tenemos las enfermedades agudas, las crónicas y por ejemplo las enfermedades de repetición. Tenemos en las agudas que está la gripa, la tos, la diarrea. Las crónicas están la alergia, las alergias, la dermatitis, las afecciones reumáticas, y las enfermedades repetitivas que son dolor de garganta, el dolor de oído, las infecciones urinarias, y para los cuidados paliativos, que son para control de síntomas, el dolor, estreñimiento, alivio de efectos secundarios cuando los pacientes reciben quimioterapias, pero esto pues obviamente que va a ser acompañado con otros medicamentos de que el médico le haya formulado, si es para cuidados paliativos. Entonces miramos una gran importancia en esta parte de la parte homeopática, que nos enseña, o sea, cómo podemos adquirir una buena curación, un buen alivio a raíz de estos medicamentos. Y es muy bueno porque, o sea, lo poco que tenemos en nuestra naturaleza lo podemos experimentar, lo podemos llevar a ver en qué clase de cura nos puede colaborar. Muchas gracias.